7 días de negociaciones borrados en una sola declaración. Mientras los diplomáticos de Irán se daban la mano en Omán, alguien más ya estaba decidiendo que la respuesta sería no. 51 barcos tuvieron que regresar. 0 lograron pasar. Y en las últimas 24 horas, los hombres que sostienen las armas les dijeron a los hombres que sostienen la pluma que su firma no significa nada. Entonces, ¿quién controla realmente el estrecho de Hormuz en este momento? La respuesta podría cambiarlo todo. Quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a todos a Wardu Signal, el canal donde cortamos el ruido y les traemos la verdad detrás de los puntos de conflicto más peligrosos del mundo. Una historia a la vez. Si ya han estado con nosotros antes, ya saben cómo funciona esto. Pero si es su primera vez aquí, tómense un segundo y presionen ese botón de suscripción. Piensen en ello como reservar su asiento en la mesa, porque cuando ocurra el próximo gran cambio en esta crisis, querrán estar ya sentados aquí con nosotros, no luchando por ponerse al día. Y antes de ir más lejos, díganos en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo hoy. Ahora, entremos en materia. Durante 7 días seguidos, algo extraño estuvo sucediendo dentro de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán estaba hablando de paz. Cada uno de los días, el mismo mensaje seguía saliendo de Teherán. Dijeron que se habían acordado las coordenadas con Omán. Dijeron que una declaración conjunta ya estaba en su etapa final de redacción. Dijeron que se había alcanzado un marco de entendimiento. Incluso dijeron que estaba pendiente de aprobación por parte de los niveles más altos del liderazgo. Para cualquiera que mirara desde el exterior, parecía que un acuerdo estaba casi hecho. Parecía que el estrecho de Hormuz finalmente estaba a punto de reabrirse para siempre. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. En las últimas 24 horas, una voz diferente dentro de Irán habló. Y esta voz no estuvo para nada de acuerdo con los diplomáticos. Un portavoz del IRGC se presentó con una declaración que conmocionó a los observadores. Dijo: la reapertura del estrecho de Hormuz no tiene nada que ver con el acuerdo que se está haciendo con Omán. Nada que ver en absoluto. Piensen en eso por un momento. Durante una semana entera, el propio gobierno de Irán le había estado diciendo al mundo que este acuerdo era la respuesta. Dijeron que este era el acuerdo que traería estabilidad de vuelta a la región. Y luego, en una sola frase, el IRGC dijo que el acuerdo ni siquiera controla lo que todos pensaban que controlaba. Esto no fue solo un desacuerdo. Esta fue una contradicción directa proveniente del interior del mismo país. 2 grupos diferentes en el mismo gobierno, diciendo 2 cosas completamente diferentes. Una parte dice que la crisis está terminando. La otra parte dice que la crisis sigue siendo suya para controlar. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad realmente? Para entender esto, ayuda a saber para quién trabajan realmente los diplomáticos de Irán. Los diplomáticos de Irán pueden negociar, pueden redactar acuerdos, pueden darse la mano y firmar papeles con otros países, pero eso no significa que el acuerdo sea respetado automáticamente en todas partes dentro de Irán. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica opera de manera diferente. El IRGC responde a una cadena de mando separada y ha demostrado una y otra vez que no siempre sigue lo que el gobierno civil de Irán acuerda. Esta no es la primera vez que ocurre exactamente este mismo patrón. Los analistas han señalado que un ciclo similar se desarrolló en el pasado. Se firmó un acuerdo en Teherán en el pasado, y luego el IRGC rompió ese mismo acuerdo, lanzando drones contra barcos de todos modos. Así que ahora las mismas señales de advertencia están apareciendo de nuevo. Los diplomáticos de Irán dicen que la paz está cerca. El ejército de Irán dice que los diplomáticos no hablan por el estrecho de Hormuz. Y ese único desacuerdo lo cambia todo, porque si el grupo que controla el agua no se siente obligado por el acuerdo, entonces el acuerdo en sí puede no importar mucho en absoluto. Esto plantea una pregunta seria que necesita respuesta. Si el IRGC no reconoce este acuerdo con Omán, entonces ¿con quién está negociando exactamente Omán? Y lo que es más importante, ¿quién está realmente a cargo de lo que suceda a continuación en el estrecho de Hormuz? ¿Los diplomáticos en elegantes salas de reuniones o los comandantes de pie en los barcos con armas en las manos? Esa pregunta está a punto de volverse muy importante, porque mientras toda esta contradicción se desarrollaba en declaraciones públicas, algo más estaba sucediendo en el agua misma. Y los números cuentan una historia que es aún más difícil de ignorar. Mientras los diplomáticos de Irán estaban ocupados hablando de paz, algo muy diferente estaba sucediendo en el agua. El bloqueo alrededor del estrecho de Hormuz volvió a estar en pleno efecto el 14 de julio, y desde ese preciso día los números han contado una historia por sí solos.
El Comando Central de los Estados Unidos ha estado rastreando cada barco que intenta moverse a través de ese estrecho. 51 buques comerciales han sido redirigidos hasta ahora. 51 barcos dieron la vuelta antes de que pudieran siquiera acercarse. 2 buques más quedaron completamente inhabilitados. 2 barcos adicionales fueron abordados por la fuerza. Y aquí está el número que más importa. El número de barcos que realmente atravesaron este bloqueo con éxito: 0. Ni uno solo. De cada intento, ni un solo buque logró pasar esta pared de presión. Eso no es un detalle menor. Esa es la señal más clara hasta ahora de quién controla realmente esta vía marítima en este momento. Pero el bloqueo no se trata solo de hacer dar la vuelta a los barcos pacíficamente. Se está convirtiendo en algo mucho más violento. Esta mañana, un misil impactó contra un petrolero emiratí en la misma vía marítima. Y este no fue un incidente aislado. 15 petroleros emiratíes han sido atacados desde febrero. 15 barcos alcanzados una y otra vez en un patrón que se sigue repitiendo. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha comenzado a usar una palabra muy específica para describir estos ataques. Ahora lo están llamando piratería. No guerra, no defensa, piratería. Y cuando se mira el patrón de estos ataques, esa palabra empieza a tener mucho sentido. Además de todo esto, Irán ha añadido ahora una nueva amenaza a la mezcla. Están advirtiendo que podría haber minas colocadas dentro del estrecho de Hormuz. Las minas son una escalada seria. No solo amenazan a un barco a la vez, amenazan a cada buque que intenta pasar por esa agua mientras permanezcan ocultas bajo la superficie. Así que, mientras los diplomáticos de Irán le decían al mundo que un acuerdo estaba cerca de lograrse, la realidad en el agua se movía en una dirección completamente diferente. Los barcos estaban siendo devueltos. Los petroleros estaban siendo impactados por misiles, y ahora la amenaza de las minas se añadía a una situación ya de por sí peligrosa. Esto plantea una pregunta importante: si un acuerdo de paz estaba realmente tan cerca de terminarse, ¿por qué los ataques no disminuyeron en absoluto? ¿Por qué el número de avances exitosos se mantuvo estancado en 0? La respuesta se vuelve más clara cuando recuerdas lo que se dijo en la primera parte. El IRGC no se considera vinculado por lo que sea que acuerden los diplomáticos de Irán. Y estos números demuestran que esa declaración no son solo palabras. Está respaldada por acciones reales en el agua. Cada barco redirigido, cada buque inhabilitado, cada ataque con misiles a un petrolero, todo apunta a la misma conclusión. El estrecho de Hormuz no está siendo controlado por negociadores sentados en una mesa en Omán. Está siendo controlado por la fuerza físicamente presente en el agua misma. Y eso plantea una pregunta más grande que va más allá de solo barcos y misiles. Si el grupo con las armas es el que realmente decide lo que sucede en este estrecho, entonces, ¿qué es lo que realmente mantiene a salvo a los barcos que sí logran pasar? ¿Qué impide que la situación empeore aún más? La respuesta a esa pregunta está volando en silencio por encima de las 24 horas del día. Y ha sido la razón real por la que este bloqueo no se ha salido completamente de control. En lo alto, sobre el estrecho de Hormuz, algo más ha estado evitando que toda esta situación se salga de control. No es un barco, no es un misil. Es un avión antiguo del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. El KC-135 Stratotanker. Este avión voló por primera vez en 1956. Fue construido durante una era completamente diferente, para una guerra completamente diferente que ni siquiera llegó a suceder. Pero 70 años después, este mismo avión es ahora la columna vertebral de todo lo que sucede sobre el Golfo Pérsico hoy. Y aquí por qué eso importa tanto. Sin este avión cisterna, un caza solo puede permanecer en el aire durante unos 90 minutos antes de tener que dar la vuelta. 90. Minutos no es mucho tiempo, especialmente en un enfrentamiento de alta tensión como este. Pero con un KC-135 reabasteciendo a los cazas en pleno vuelo, las aeronaves de combate pueden permanecer sobre el Golfo casi las 24 horas del día. Esa única diferencia lo cambia todo sobre cómo funciona realmente este bloqueo. Porque permanecer en el aire no es solo una ventaja aquí, es toda la estrategia. Ahora, observemos lo que esos aviones de combate están haciendo realmente allá arriba. Piensen en ello como 3 capas trabajando juntas, apiladas una encima de la otra. La primera capa pertenece al F-35 Lightning II. Este avión es esencialmente ojos voladores en el cielo. Utiliza un radar avanzado y sensores infrarrojos que le dan una vista completa de 360 grados a su alrededor. Puede detectar embarcaciones pequeñas, estelas en el agua y movimientos que salen de los puertos, todo desde la distancia. Y una vez que ve algo, comparte esa imagen con todos los demás involucrados en la operación.
La segunda capa pertenece al F-16 Viper. El Comando Central sigue enviando estos cazas de regreso al aire una y otra vez. Y estas aeronaves llevan algo especial: sistemas de cohetes guiados por láser diseñados específicamente para derribar drones. Esto es lo que hace que esta tecnología destaque. Una vez que un piloto fija un láser en un dron, ya no necesita mantener ese láser estable todo el tiempo. La inteligencia artificial se hace cargo y continúa rastreando el objetivo por sí sola. Esto le permite al piloto pasar a detectar la siguiente amenaza casi de inmediato. Y esa velocidad importa porque Irán rara vez envía solo un dron a la vez. Suelen enviar varios a la vez, con la esperanza de que al menos uno logre pasar. Un caza que puede manejar múltiples objetivos rápidamente se vuelve extremadamente valioso en este tipo de combate. También hay una tercera capa que aún no ha entrado por completo en esta batalla, pero que podría hacerlo pronto. Se llama VBAT, fabricado por una empresa conocida como Shield AI. Esta aeronave puede despegar verticalmente sin necesidad de una pista de aterrizaje. Eso significa que los enemigos no pueden simplemente atacar una base aérea fija para detenerla. También funciona casi por completo con su propio software de toma de decisiones a bordo. Puede volar más de 2.000 millas náuticas y ni siquiera necesita GPS o comunicación externa para operar. Según las propias estimaciones de la empresa, entre 10 y 20 de estas aeronaves costarían aproximadamente lo mismo que un solo bombardero de última generación. Si esa tecnología se vuelve completamente activa en esta región, podría redefinir cómo se gestiona todo este bloqueo. Por lo tanto, cuando se juntan todas estas piezas, comienza a formarse una imagen más clara. Aviones cisterna manteniendo a los cazas en el cielo, cazas vigilando el agua. Abajo, y nueva tecnología de drones esperando en las sombras. Todo trabajando para hacer cumplir un bloqueo que el propio ejército de Irán insiste en que no tiene nada que ver con ningún acuerdo. Pero aquí está la verdadera pregunta que esto plantea. Si los Estados Unidos han construido tal despliegue de poder aéreo solo para mantener la línea, ¿cuánto tiempo puede continuar realmente este enfrentamiento antes de que algo más grande se vea forzado a suceder? Entonces, ¿dónde deja todo esto la situación realmente? Durante meses, la gente ha hablado del estrecho de Hormuz como si fuera solo un elemento más en una lista de verificación diplomática, algo que podría resolverse con suficientes reuniones y suficiente papeleo. Pero lo que ha sucedido en los últimos días demuestra algo muy diferente. El estrecho de Hormuz no está siendo dirigido desde una mesa de negociación en Omán. Está siendo dirigido por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Punto final. Y ahora ese hecho está al descubierto para que todos lo vean. El IRGC ha dejado clara su posición. Incluso si los diplomáticos de Irán firman un acuerdo completo con Omán, el IRGC todavía dice que controla el estrecho. Todavía dice que puede decidir quién pasa y quién no. Eso significa que, en términos prácticos, pueden seguir cobrando sus peajes. Pueden seguir decidiendo qué barcos se mueven libremente. Y pueden seguir decidiendo qué barcos son devueltos o atacados. Esto nos dice algo importante sobre el poder dentro de la propia Irán. El liderazgo en Teherán y la Guardia Revolucionaria ya no están operando como una sola voz unificada. Parecen desconectados el uno del otro, al menos en este tema específico. Y eso plantea un grave problema para cualquiera que intente negociar la paz aquí. Si los diplomáticos en Teherán realmente no hablan en nombre del grupo que sostiene las armas, ¿cuál es exactamente el punto de negociar con ellos? Cualquier acuerdo firmado bajo estas condiciones puede ser solo un pedazo de papel. Puede parecer oficial. Incluso puede ser celebrado en las noticias durante un día o dos. Pero si el IRGC no se siente obligado por él, el acuerdo no cambia nada en el agua. Los mercados globales parecen entender esto ya. Los precios del petróleo se han mantenido relativamente bajos, incluso con toda esta tensión acumulándose. Eso podría sonar sorprendente al principio, pero en realidad nos dice algo importante. Los operadores no están calculando una resolución rápida. Están calculando un bloqueo que continúe durante un periodo de tiempo mucho más largo. Los inversores no están apostando a que las negociaciones de Omán cambien algo pronto. Están apostando a que esta disputa se prolongue, con el ejército de interviniendo una y otra vez para mantener los barcos en movimiento. Esto crea una nueva y extraña normalidad para la región. Un bloqueo que es desafiado constantemente, una presencia militar que tiene que permanecer activada las 24 horas del día y diplomáticos, cuyas firmas tal vez no tengan el peso que todos asumían que tenían. Por lo tanto, la verdadera pregunta de aquí en adelante ya no es sobre Omán. Se trata del poder dentro de la propia Irán. ¿Quién manda verdaderamente en el estrecho de Hormuz?
¿Es el fantasma de un gobierno sentado a puerta cerrada en Teherán? ¿O son los comandantes de pie en los barcos decidiendo en tiempo real quién pasa y quién no? En este momento, toda la evidencia apunta hacia una sola respuesta. El IRGC ya no es solo una parte de la historia. El IRGC se ha convertido en toda la historia. Y hasta que eso cambie, cualquier acuerdo firmado en cualquier otra parte del mundo podría significar muy poco en esa agua. Ahí es donde se encuentra la historia en este momento, pero esta crisis avanza rápido y el próximo acontecimiento podría redefinirlo todo una vez más. Asegúrense de estar suscritos para no perderse lo que suceda.